A ver, ¿qué tal si la historia que nos contaron sobre cómo nació el mundo moderno no es toda la verdad? Casi todo lo que aprendimos parte de una idea, de un relato fundamental. Pero hoy vamos a desarmar ese relato. Vamos a descubrir un debate que lo cambió todo y que ocurrió un siglo antes de lo que siempre nos dijeron. Prepárense, porque esto de verdad que cambia la perspectiva. La historia oficial, la que vemos en los libros, es bastante directa, ¿no? Nos pinta una línea casi perfecta. Empieza con los filósofos griegos, sigue con el derecho de los romanos, florece en el Renacimiento y ¡pum!, aterriza en el siglo XVII con René Descartes y su famosísima frase: pienso, luego existo. Y ahí, supuestamente, es donde nace la razón moderna. Pero hagamos una pausa aquí. ¿Qué pasaría si el verdadero inicio de nuestra era no fuera una idea en la cabeza de un filósofo, sino un evento que sacudió al mundo entero y cambió las reglas del juego para siempre? Para el filósofo Enrique Dussel, la verdadera fecha de nacimiento de la modernidad es esta, 1492. Y no como una idea, no, sino como la creación de un nuevo sistema mundial. Por primera vez en la historia, Europa se pone en el centro del mapa. Y este evento, claro, no solo redibujó el mundo, sino que provocó el primer gran debate filosófico de la era moderna. Y para entender ese debate, viajamos a Valladolid, España, en el año 1550. Pensemos en esto: el imperio más poderoso del mundo en ese momento frena todo, hace una pausa, para debatir si lo que estaba haciendo en América era moralmente correcto. Esto no era una charla de café, aquí se estaba definiendo el concepto mismo de humanidad. Y en el centro de esta controversia tenemos a dos personajes clave. Por un lado, a Ginés de Sepúlveda, un intelectual de la época, un erudito que defendía con uñas y dientes el derecho del imperio a conquistar. Y del otro lado, a Bartolomé de las Casas, un fraile que había vivido en carne propia la conquista, la había visto de cerca y se convirtió en el defensor más grande de los pueblos indígenas. El argumento de Sepúlveda es potente. Él desempolvó una vieja idea de Aristóteles, la de la esclavitud natural. Básicamente, sostenía que hay pueblos que son inferiores por naturaleza y que de hecho les conviene ser dominados por una cultura superior y más civilizada. Y esta cita lo deja clarísimo. Para Sepúlveda, la conquista no era una agresión, era un acto de justicia, casi un deber moral. La guerra, para él, era la herramienta necesaria para imponer este orden que él consideraba más humano. Y a todo este concepto le pusieron un nombre muy conveniente: la misión civilizadora. La idea era que sí, claro, se estaban llevando el oro y la plata de América, pero a cambio dejaban regalos mucho más valiosos: su cultura, su religión, su humanidad. La violencia, entonces, quedaba totalmente justificada. Pero, en el mismísimo corazón del imperio, surgió una voz que dijo no. Y la respuesta de Bartolomé de las Casas no fue solo un lamento, fue algo mucho más profundo. Fue lo que Dussel llama el primer antidiscurso de la modernidad, una crítica demoledora desde adentro del sistema. Donde Sepúlveda veía barbarie, Las Casas veía algo totalmente distinto. Él no describía a seres inferiores, sino a sociedades complejas, con sus propias virtudes, su propia forma de organizarse, en fin, su propia humanidad. Y aquí es donde la historia que nos contaron da un giro de 180 grados. Porque mucho, pero mucho antes de que Descartes pusiera el pienso, luego existo en el centro de todo, Las Casas ya estaba construyendo una filosofía súper moderna, basada no en la fuerza, sino en la razón y en la libertad. Miren qué elegante su argumento. Es casi un silogismo. Primero, para que una verdad sea aceptada, la mente tiene que hacerlo voluntariamente. Segundo, esa libertad, ese libre albedrío, necesita del entendimiento. Y tercero, la conclusión es lógica. La única manera legítima de transmitir una verdad es con razones, con persuasión, nunca con la espada. Y aquí está el dato que lo cambia todo. Miren bien las fechas. El libro de Las Casas, donde explica toda esta filosofía de la razón y la persuasión, es de 1537, 100
años, exactamente un siglo antes que el famoso discurso del método de Descartes. O sea, la primera filosofía moderna no nació en un estudio tranquilo de Ámsterdam, sino en medio del caos y la violencia de la conquista. Pero esperen, porque Las Casas no se quedó ahí. Su razonamiento lo llevó a una conclusión todavía más radical, una que ponía de cabeza toda la lógica del imperio. Esto es realmente impresionante. Le dio la vuelta por completo el concepto de guerra justa. Sostuvo que si los españoles no lograban convencer a los indígenas con mejores argumentos, entonces los indígenas no solo tenían el derecho, sino la obligación moral de defenderse, incluso con las armas. Los que tenían la razón para ir a la guerra no eran los conquistadores, sino los conquistados. Bueno, todo esto pasó hace casi 500 años. ¿Por qué sigue siendo tan importante hoy? Pues porque estas dos maneras de ver el mundo, la de Sepúlveda y la de Las Casas, nunca se fueron. De hecho, marcaron dos caminos que llegan hasta nuestros días. La lógica de Sepúlveda se convirtió en el guión, en la justificación no oficial de casi todos los colonialismos de los siguientes 400 años. Pero, al mismo tiempo, la lógica de Las Casas se convirtió en la semilla, en el argumento fundamental para todos los que lucharon contra esa dominación. Y esto no es teoría, ¿eh? Tuvo un impacto real, directo en la historia. Las ideas de Las Casas fueron usadas por los holandeses para independizarse de España, por los revolucionarios de Norteamérica para luchar contra Inglaterra, y qué ironía, por los propios criollos en Latinoamérica para sus guerras de independencia contra el Imperio español. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es esta. Si reconocemos que la modernidad no nació con una idea tranquila, sino con una conquista violenta y un debate profundísimo sobre la razón, ¿cómo cambia eso nuestra forma de entender el poder, la justicia y las historias que nos contamos sobre el mundo en el que vivimos hoy?